noches, bienvenidos a este salón de actos de Unicaja Banco. Le damos la bienvenida a una nueva edición más, creo que es ya la cuarta, de Territorio Común. Un año más, en esta ocasión contamos con la complicidad de Guillermo Busuttil, que es la persona que va a conducir estos dos encuentros que van a tener lugar hoy y al final de mes. Y hoy contamos, como digo, también con una persona muy especial. En este territorio tenemos una ocupa muy querida por todos, nuestra gran actriz Lola Herrera, a la que le damos la bienvenida. Bien. Decir que Territorio Común es un ciclo que iniciamos hace ya varios años de la mano de Fundación Manuel Alcántara, con la cual nos une una gran vinculación, tanto por este proyecto como por tantos otros que desarrollamos a lo largo y ancho de todo el año. Es un ciclo que realmente supone una zona candente donde se funden literatura, periodismo y también actualidad. Y en esta ocasión también les hemos dado un tinte especial puesto que nos vamos a acercar a la escena, a nuestros actores y a la gente que de alguna forma está vinculado al mundo del teatro y a la literatura y hacen de puente entre ambas. No voy a deshacerme en elogios a nuestra invitada de hoy. Entre otras cosas, no voy a decir su currículum porque es amplísimo. Creo que nos daría las 5 horas con Mario y muchos más relatando aquí su amplio currículum. Pero decir que creo que la mejor manera para conocerla y para conocer su trayectoria es conocer su experiencia vital por sí misma, a través de la charla distendida que mantendrá dentro de unos instantes con Guillermo. En esta nueva edición abrimos un poco más, si cabe, nuestro logo, ese abanico que nos identifica, para dar entrada al arte de la vida, al de los sueños, el de las artes escénicas con sus conexiones con el mundo literario a través de distintas manifestaciones y formas que lo que vienen a refrendar, lo que vienen a ensalzar es algo que es tan pequeño y a la vez tan básico como es lo que nos sirve para comunicarnos, la palabra. A partir de ahí es como se construye Territorio Común. En estas dos jornadas confluirán tendencias, perspectivas, opiniones e ideas muy distintas, sin etiquetas, pero con un humanismo tremendamente blindado contra los sinsabores de la cotidianidad. Este es un formato literario, atractivo, lúdico y ya verán como también distendido y divertido. Desde Fundación Unicaja nos sentimos muy orgullosos de participar en proyectos de esta naturaleza, como digo, de entidades de prestigio, como es la Fundación Manuel Alcántara. Apoyamos de forma decidida proyectos de calado, impulsados por nuestros creadores y siempre con el referente del gran maestro de Manuel Alcántara, con el que tantos proyectos desarrollamos a lo largo de los muchísimos años que estuvo vinculados a nuestra fundación. Su figura y pensamiento sin duda bien merece, cuanto menos, situarlo como referencia de los escritores de nuestro tiempo. Realmente nos gustaría pasar cuanto menos 5 horas charlando con Lola, pero después de 42 años representando esta obra, creo que muchas anécdotas, vivencias y sensaciones se quedarían en el tintero y seguiría siendo insuficiente para conocer a la gran dama de la escena española. En cierta ocasión me pareció ver una entrevista en televisión en la que decía, Lola Herrera manifestaba que cuando sale al escenario se le quitan todos los males. No sé si justo en este preciso momento estará sintiendo ese cosquilleo previo a cuando se salta a escena, pero lo que no me cabe la menor duda es que este público de hoy, todos ustedes, están encantados de pasar al menos 1 hora y media con Lola Herrera. Muchas gracias y bienvenidos. Buenas noches a todos, señoras, señores. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Es una alegría tremenda ver el auditorio, este local de Unicaja lleno por completo. Como ha dicho Paco, me has pisado la mayoría de las cosas. Antes tenía que decir una cosa también. La foto que habéis hecho estabais para comeros. De verdad. La foto de prensa. Dulce, amorosa, muy bonita. Que lo sepáis.
Es un honor, como ha dicho Paco, de Unicaja, primero ir con ellos, porque esto lo patrocina Unicaja y para nosotros es un auténtico honor siempre ir con Fundación Unicaja, pero el honor grande es presentar a esta señora de la escena como es Lola Herrera. Lola, hemos estado hablando antes de lo que nos entrabas, la cultura que nos producía en nuestra generación, lo que eran aquellos estudios en blanco y negro. Yo creo que hemos crecido con esa mentalidad, conociendo las obras de los autores españoles mejores y conociendo también a los mejores intérpretes que daban las tablas españolas. Pero yo creo que una de las mejores de todas, no como he leído en algún sitio que dice la crítica y el público que ha sido la mejor actriz de teatro de la segunda parte del siglo XX y lo que va del XXI, yo creo que ha sido de lo mejor que ha producido el teatro español en toda su historia. Nos hemos quedado con una imagen imborrable tuya. Ese tema de esas 5 horas con Mario, emblemáticas, como decía Paco, 42 creo que son los años que has estado representándola y llevándola por todo el país en un monólogo histórico, increíble, sensacional. Creo que has hecho historia en el teatro. Has hecho historia en el teatro, en el cine, has escrito también un libro y nosotros hoy nos sentimos de verdad honrados por haber, han pasado muchas personas en este ciclo, Juan Manuel de Prada, Antonio Muñoz Molina, Manolo Rivas, no sé si me queda alguien, Ángeles Caso, Guillermo, tú lo recuerdas mejor que yo, pero hoy de verdad esto se ha puesto de gala, una gala auténtica. Ese gusanillo de la emoción, como ha dicho alguien, nos está inspirando a todos, incluso para hablar. Nos produce mucha emoción tenerte a ti y mucho sentimiento tenerte aquí. Como ha dicho Paco, el día 23 tenemos la otra jornada a la misma hora con Pedro Casablanc, que es otra persona muy distinguida y además de mucha actualidad, y por eso nos complace decir que este es un ciclo tremendamente completo. Pero yo vuelvo a repetir que quien lo abre, tú, querida Lola, eres un pasmo, eres lo ideal. Eres lo que nos emociona, nos apasiona y yo pido, antes de nada, un aplauso inmenso para ella porque ya es importante que esté aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Lola. Gracias. Sí que se lo merece porque Lola está trabajando, está en las tablas, sobre las tablas, y ha hecho un esfuerzo, un acto de generosidad para estar aquí con nosotros, que es de muy agradecer. Lola nació en la mesa de la cocina, sobre una sábana en blanco como la vida sin estrenar. La bañaron con agua en un nido de porcelana para despertarla del sueño en el que ella quería seguir a salvo dentro del vientre de su madre. Su padre la paseaba con tangos por el pasillo y ya con trenzas ganó un premio de radio cantando con prodigio cosas de Irma Vila como La Llorona. No sé, luego me lo dirá Lola, si estas cosas la marcaron, pero nacer sobre la madera de una cocina tiene mucho de escenario, lo de la sábana es como el personaje de teatro que cada actriz ha de hacer suyo, y lo del tango e Irma Vila quizá fuese presagio de la vida y del teatro unidos en su dominio y cicatriz del nudo en el corazón y en las palabras. De azul muñeca actuó a los 12 años frente al ojo negro del patio de todas las miradas. Y desde entonces, como ella dice en más de una ocasión, han pasado muchos años, muchas cosas, pero continúa haciendo, como diría su hija Natalia, teatro, puro teatro, introspectivo, con coraje, humor, ternura y forma de vivir muchos nombres de mujeres de fuerza en pie. Blanca, Isabel, Emilia, Adela, Felicidad, Pepeta, Carmen, Lola. Lola Herrera, la dama del teatro. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un honor. Lola, bienvenida. Bueno, contaba que tú... Apabullada. No, hombre, tenemos ganas de tenerte aquí, por eso hemos ya visto tú, te admiramos todos, hemos crecido con Lola Herrera. Tú llegaste a una emisora de la SER en la Gran Vía, Sí. Al 6º piso, donde Remedios Peña te abrió la puerta, nunca mejor dicho, la puerta de un estudio y te dijo, sustituyes
a Matilde Conesa, una de las grandes, con Matilde Vilariño, tú, la niña Valladolid, Matilde Vilariño, de repente la niña Valladolid que llega a Madrid, pumba, se le abre la puerta y de cabeza A los 15 días a de los 15 estar días. en la SER. Y bueno, pues Remedios de la Peña salió y dijo la de Valladolid que pase. Porque resulta que Matilde Vilariño estaba mal, tenía la garganta mal, y se comenzaba ese día un serial que se llamaba Segundo Piso. Y entonces, pues, y me dijo, si lo haces bien, te quedas con él. Ya me habían hecho pruebas Antonio Calderón, o sea que yo estaba allí de oyente, Sí. pero el primer trabajo fue ese. Y entonces, bueno, yo, el papel, el guión me temblaba en las manos porque era mucha responsabilidad. Pero, bueno, pues parece que quedó bien y me quedé con el personaje. Sí. Fíjate que yo escuchaba esas novelas cuando mi madre y mi abuela planchaban, allá en los seriales de Guillermo Sautier, Casaseca, y donde yo veía que la voz ya, porque no se os veía, uno tenía que imaginar cómo eran los Pero es personajes. que las voces de Radio Madrid, perdona, había una distancia con las voces de todas las demás Eso te iba a decir, emisoras, ¿no? Que eran porque personajes la voz que Antonio llevaban. Calderón era un sabio, era un hombre que tenía, pues bueno, una relación muy directa con Orson Welles, eran hombres de radio Sí. que, bueno, que tenían unas exigencias, y entonces el que me hizo el examen para entrar en Radio Madrid fue Antonio Calderón, Sí. pero él tenía colores de voces. No uniformaba las cosas, como ahora es todo uniforme, ¿no? Pues entonces no. Sí. Entonces Antonio no te dejaba que hicieras un lamento, una cosa de mentira, era una cosa, bueno, muy, 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 muy peculiar. Y la verdad es que el cuadro de actores de Radio Madrid había unas voces tan impresionantes, los narradores, qué voces tenían, y las mujeres todas teníamos una voz distinta. Sí, es verdad. Todas, Sí. todas. Sí, pues estaba Juana Guinzo, ¿no? Es decir, que era un cuadro. Conesa, Matilde Vilariño, bueno, había un muchísimas, plantel un plantel enorme. ¿Qué te aportó a ti esa primera experiencia con el teatro radiofónico, ¿no? El teatro hablado, que es un poco el ciclo de la palabra en el teatro, ¿no? De los seriales de Social Casaseca. Es que yo empecé cantando a los 12 años y entonces a los 14 me retiré. Sí. Porque no eras camino. Y además, no, pero es que dije que no cantaba más. O sea, unos vecinos de casa, que yo vivía en un barrio, en el barrio de la Renfe, y entonces había una unidad como familiar, ¿no?, entre los vecinos. Y entonces unos vecinos me apuntaron al concurso este que había, que era de los concursos de posguerra, como ahora están los de que hace Bertín Osborne y eso, de que van los niños a cantar. Niños y mayores y de todas las edades. Pero yo era una niña de 12 años y cantaba, por lo visto, muy bien, porque para cantar cosas de Irma Vila debía de ser... Y bueno, con la gracieta de yo, me acuerdo, lo recuerdo como una cosa horrible, tener yo que ir a un teatro lleno de gente a cantar. Sí. Pero bueno, lo cierto es que fui y que me quedé y que gané un premio. Exacto, claro. Y gané en aquellos 4 años, no 2 años, gané 5 premios cantando. Pero a los 14 años me retiré. Dije, no quiero cantar más porque no quiero imitar a nadie. Fíjate qué intuición, ¿no? Sí. Yo no quería cantar algo que, bueno, que era una cosa que había que imitar, clavar exactamente a una persona con aquellos falsetes tan limpios, tanto. Y bueno, pues lo dejé. Y me quedé en Radio Valladolid haciendo infantiles. Hacía El pajarito azulín, que era un... O sea, que yo estaba este preámbulo, porque yo estaba familiarizada con la radio. Era un mundo, bueno, un mundo muy de usar en la casa, porque en la casa se oía la radio continuamente. Mi padre la pirinaica, con unos sustos horrorosos. Que no se oía, que se oía. Bueno, era una cosa terrible. Y bueno, y luego oíamos todo Radio Andorra, me acuerdo, que era como una novedad increíble. Y la radio era una cosa muy de la casa. Entonces, para mí la radio era familiar. Y cuando yo llegué a Radio Madrid, pues si me dieron sitio,
pues yo en la radio me sentía muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y fue a través de la radio como llegué al Como llegaste teatro. ahí. Fíjate que ahora que has dicho lo de que escuchabas la radio y que estabas en el barrio de Renfe, porque tu padre era ferroviario, yo te hacía ese guiño al principio de que nacía sobre la mesa de cocina, que es como un escenario, la Sí, sábana sí, que... sí, sí, Y sí. resulta que también el que tu padre fuese ferroviario, luego, al cabo de los años, ibas a recorrer España en En trenes tren. con Y las entonces se compañías de hacían las teatro. giras en Que se tren. hacían en tren, ¿no? O Sí, sea que sí. estabas destinada a ser actriz de teatro, Sí, sí, yo creo que sí. ¿no? Esa potencia y esa personalidad que tú sigues teniendo con la voz y que en aquella época era tan importante, porque la voz era la ventana de España hacia otro Ah, sitio, sí, era la voz de la imaginación, los niños nos imaginábamos a a los través de eso. personajes a través de las voces. Te lleva también algo que en España nunca está del todo bien reconocido, que es el gran plantel de dobladores que hemos tenido en España. Tú Sí. llegas a doblar además a Jane Fonda, a Lid Sí, pero Ullman, fue un verano nada más. pero fíjate Yo no que... estoy, a mí me quisieron contratar para hacer doblaje, Sí, a más y mejor, ¿no? sí. Pero yo no quería hacer doblaje, porque yo no estaba de acuerdo. Yo me parecía que era imposible doblar a aquellas mujeres, porque es imposible. O sea, por muy bien que lo hagas, que aquí se ha hecho muy bien, muy Sí. bien, muy bien. Había dobladores y dobladoras maravillosas, pero en comparación de otros países, pero me parece que oír las voces, hubiéramos ganado tanto. Sí, claro. Oyendo las voces, hablaríamos todos de los de Inglés, mi francés. generación inglés, francés y algo de italiano. Y bueno, pues el doblaje, pues claro, había mucha carencia cultural en Yo el pensé que país. tú hayas dejado de doblar porque realmente lo que querías era la voz en el escenario, ¿no? En No, no, escena, no. no... Yo fui a doblar, concretamente me pidieron doblar Casa de Muñecas. Sí, A Jim Fonda me pidió el dueño de un estudio y le dije yo, no sé doblar, yo no he doblado nunca. Me he doblado a mí y encuentro dificultades porque no estás en acción, o sea, es una cosa que no la veía. Y me dijo, pues después de darme mucho la lata, me dijo, ven, yo te prometo que no te voy a forzar a nada, pero yo creo que es que vas a encontrar que va a ser muy sencillo hacerlo. Y bueno, fui al estudio y efectivamente, pero yo lo hacía sin mirar. Yo cogía el ritmo por oído y hacía sin mirar a la pantalla, porque lo de calcar no sabía, uy, perdón, no sabía hacerlo, sí. ¿sabes? Y bueno, con motivo de aquel éxito, pues luego pues doblé, éxito te quiero decir, entre comillas, porque era una voz nueva Sí. que no tenían. Entonces, bueno, pues me cayó pues Lee Bullman Grito de susurro. en Gritos y Susurros, en no sé qué de serpiente también era. Sí. El nido de la serpiente. No sé, no, El huevo de la serpiente. no sé, hice varios doblajes. Alicia ya no vive aquí, que Alicia ya doblas no a vive Ellen aquí. Barstein. Sí, me acuerdo que Pilar Miró me dijo, me has dado la película. ¿Por qué no te ve? No, o sea, te veía a ti continuamente. Pero fíjate que los papeles que interpretas, o sea, que doblas en las voces, también de nuevo es un poco como ese camino marcado, ¿no? Son mujeres supervivientes, muy luchadoras, Ah, con un sí. conflicto emocional Sí. interior tremendo. Es decir, que te iba la vida laboral, ¿no? Te iba como preparando Preparando para lo que me tocaba. lo que te iba a tocar en el teatro, ¿no? Y en la Curioso. vida. Y en la vida, y en la vida. Claro. Sí, sí, es curioso Sí. este tema, ¿no? Sí, sí. ¿Qué aprendiste que es una cosa que, por ejemplo, ahora se evalúa mucho cuando escuchamos en el cine español a los actores jóvenes, decimos, no se escucha bien, no han hecho teatro, no proyectan la voz. En ese sentido, ¿cuáles serían la exigencia y la educación de la voz escénica que tú aprendiste en la radio y que luego también cuando llegas al teatro la desarrollas del todo? Yo creo que, bueno, eso hay gente que se dedica a dar clases para colocar las voces y tal. Yo nací con la voz colocada por madre, por parte de madre. Mi madre podía haber sido una cantante de ópera. Marco Redondo la quiso ayudar a la familia y todas esas cosas, pero mi abuelo, pues en aquella época era artista. Bueno, pues bueno, Sí. la piel te la saco a tiras, o sea, una cosa muy mona. Y realmente, sí, Siendo mujer, además, ¿no? claro, más siendo mujer. Entonces, bueno, pues yo creo que he heredado de mi madre las cuerdas vocales. Sí. Bueno, he heredado de los dos. He tenido una suerte loca, porque tenía unos padres absolutamente maravillosos, que bueno, siendo la época que nos tocó vivir, esa posguerra terrible y todo el camino que hicimos dentro de esos años tan largo,
Mis padres han tenido un talante tan bueno siempre. O sea Progresista, generoso. sí, 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 muy, muy progresista, Sí. dentro de ser unas personas sin una gran formación cultural ni nada de esto, pero o sea, simplemente por instinto, por cómo les habían educado sus padres, lo que habían visto. Yo creo que con sentido común es lo que hablábamos esta mañana, sabes lo que es bueno y lo que es malo, y lo que, o sea, sabes discernir, o sea, eso se aprende viviendo, ¿no? Y comparando y teniendo un criterio. Entonces, yo creo que me dieron las herramientas que ellos podían, pero muy poderosas, Sí. porque aun siendo una mujer que no pude estudiar, no podíamos, que no pude ir a la universidad, que quieras que no, son herramientas muy importantes para caminar por la vida y más dedicarse a una profesión como la mía, ¿no? Para cualquiera es importante, pero para dedicarte a la profesión esta, pues aún más al mundo de la cultura. Pero me dieron el aliento para seguir aprendiendo, para no tener un trauma con eso, porque ahora la gente se trauma con cualquier cosa. Sí. Pero yo en aquella época tan dura, yo lo único que tenía ganas era de luchar. De Luchaba. luchar día a día y salir adelante de las Sí. cosas y ir consiguiendo sin prisas. Yo nunca me marqué metas, nunca, nunca he dicho quiero hacer tal papel. Cuando me quise dar cuenta ya no tenía edad de hacer una Julieta ni una Bueno, Inés del pero Tenorio. cuando... No, bueno, que te quiero decir Sí, que no lo que he pillaba hecho ahí. lo que me ha tocado, pero Sí. que no he tenido ese ansia de no. No, porque siempre hay personajes para hacer. Si no haces unos, haces otros. Y bueno, pues yo no he sido una persona, bueno, he sido afortunada, pero no he sido de las primeras de mi promoción. O sea, siempre había unas 4 o 5 que iban delante Sí. y que hacían todo. Y lo que no querían ellas lo hacíamos los que íbamos en la segunda fila. ¿No? Sí, Entonces, pero... sí, no, era Sí, así. claro. Era así. Sí. Entonces, bueno, a veces se distraían y dejaban Y algo, entrabas por ahí, ¿no? Pero fíjate que dejaban algo tú en esa época, importante. en esa época haces papeles en Estudio 1, Ya, ya. incluso después de Estudio 1, que lo serían hoy, ¿no? Las actrices de reparto, pero haces papeles. Yo hice Yo muchísimo. recuerdo muchísimo. uno, el de Cañas y Barro, de Pepeta, que Ah. era eso en la época, creo que no estaban todavía los Goya en esa época, pero era un papel No, no de estaba. Goya, porque tenía una profundidad, una No. hondura, una textura el personaje. No, pero mira, yo en el cine y en la televisión he hecho mucho, pero cuando yo hacía muchísima televisión, resulta que los del cine pensaban que los que hacíamos televisión éramos una mierda. Sí. Y que éramos una cosa de segunda, tercera y cuarta, ¿no? Sí. Y que los que hacíamos teatro estábamos amanerados. O sea, como si el director no supiera decir un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Estamos en el cine, la cámara la tienes aquí. Esas cosas que son trabajo de dirección, ¿no? Unas estupideces he oído por el camino, muchas estupideces y muchas cosas sin sentido. Pero yo no me ha importado. Yo nunca me he marcado metas. No he querido... O sea, dicen, ¿cómo no has hecho cine? Pues porque no me he empeñado en hacerlo. Yo creo que si quieres hacer algo te tienes que empeñar, salvo un golpe de suerte, una casualidad, ¿no? Sí. Yo no he trabajado nada por hacer cine, porque donde estaba a gusto era en el teatro. Entonces, tampoco me han llamado del cine. Te quiero decir que no es que haya dicho, no quiero hacer esto, no han contado conmigo, pues no me habrán visto. Yo no quiero trabajar con quien no quiera trabajar conmigo. Bueno, pero nosotros aquí hemos sido más afortunados teniéndote en el teatro, ¿no? De hecho, tú llegas en el teatro, ahora que dices lo de amanerado, ¿no? De que la gente de la televisión veía así a la gente del teatro, tú llegas a Estudio 1 al De la teatro, televisión, no del cine. el cine. Y tú llegas en un momento determinado a Estudio 1 en el que está cambiando el teatro, en el que el cuadro de actores y de actrices jóvenes que llegáis en ese momento, gente como Vicente Parra, Jaime Blanc, gente de tu edad, los grandes maestros que había, como Pepe Bódalo, Manuel Vicenta, tu suegro, ¿no? La declamación del teatro empieza a cambiar. Y vosotros le metéis un cambio, una frescura, porque hasta ese momento el teatro español, teatro de tabla, era muy declamatorio, estaba un poco en y vosotros
le dais una No, modernidad tremenda. pero había también, sobre todo en las mujeres, las actrices estaban menos amaneradas que Sí, los que los hombres. Y los hombres estaban más acartonados, pero las actrices eran, no, en serio, no, o sea, bueno, era la época, porque también por la calle los hombres tenían que mantener un tipo que les habían marcado que tenían que mantener, ¿no? Entonces, los actores eran un reflejo, claro, de la sociedad en la que vivíamos. Y bueno, pues había actrices, yo he aprendido con ellas, o sea, que yo he aprendido escuchándolas. Yo no he ido a ninguna escuela de teatro, no he tenido profesores, pero ellos han sido mis profesores, porque yo salía entre cajas a ver escenas cuando no tenía que estar en el escenario, y luego en los ensayos, en todo, había una preparación, una disciplina, un no dejar nada a la improvisación, pero indudablemente van modificándose las cosas, como se va modificando la vida, ¿no? Y la manera de hacer también. Pero yo creo que en España siempre ha habido muchísimas mejores actrices Que actores. que actores, en primera línea. No digo que no estuvieran en segunda línea muchísimos, Sí. pero sí, había actrices todas eran buenas. Todas. No, en serio, es una cosa que no sé por qué. Porque estaríamos Bueno, tu propia generación, Nuria más, Torray, Gemma Cueto, más cerca de la realidad. No sé, yo hablo de generaciones anteriores. O sea, Cal, ¿no? De la sí, bueno, yo he visto muchísimo teatro y eran mujeres que bueno, y luego hombres, pues fíjate tú, mi suegro, Manuel Dicenta, Calvo. Rodero, bueno, Pepe Calvo. Impresionante. Bueno, tantos actores maravillosos que ha habido, pero ya te digo, había esa Berta Riata, esa Julieta Serrano, esa Alicia Hermida, ¿cómo era Alicia Hermida, por favor? O sea, la verdad es que, bueno, fuimos mudando un poquito, pero poquito, hacia la naturalidad, porque eso es, y sobre todo hablando muy claro y que se nos entendiese todo. Y rompiendo lo de las marcas, ¿no? Porque cuando tú empezaste en Estudio 1, todavía estaba la tiranería de las marcas, de aquí no te puedes mover. No, el las movimiento en el marcas teatro. siempre han estado. Pero eso ya- No, en el teatro no. Sí, En el en teatro Estudio 1, se en la tele. montaba. En el estudio 1, sí, Sí, claro. sí. Nosotros teníamos que ir, o sea, una vez que nos aprendíamos el texto en 5 días, que era una cosa de volverse loca, porque eran textos muy grandes y yo ahora mismo te decía yo esta mañana, yo no sé ahora mismo decir cómo podíamos hacerlo. Sé que lo hicimos, pero no me cabe en la cabeza cómo se podía hacer aquello. Luego estaba el ensayo de cámaras. Las cámaras no se podían mover porque tenían un pie de hierro. Entonces ellas no se movían, te movías tú hacia la cámara. Tal frase la tenías que decir a la 3, el párrafo cuando hablas a la madre le tenías que decir a la 1. O sea, todo eso reténlo en el ensayo de cámaras Sí, sí. y haz en directo, porque yo hice bastantes en directo desde el Paseo de La Habana. Bueno, yo no sé cómo se hacía. ¿Y cuál es la clave de memorizar tanto entonces como ahora el texto? ¿La calidad del texto? Bueno, la calidad de hacer tuyo el texto, ¿cómo lo haces? La calidad del texto es muy importante. Importante. Los malos textos se aprenden muy difícilmente. O sea, muy difícilmente porque no te ayudan en absoluto. Yo creo que entonces hacíamos muy buenos textos, mucho mejor que ahora, porque como no había guionistas para televisión, no había nada preparado, la televisión llegó de golpe y entonces se utilizó pues el teatro, porque el teatro no había exteriores, y se utilizó la novela. Y bueno, del teatro hicimos cosas desde el teatro de siempre, que era en la segunda, cuando empezó la segunda, luego después, que era todo el teatro clásico, o sea, que tocamos a todos los autores clásicos, hasta el estudio 1, donde se hacían los autores más importantes del teatro. Y claro, esas calidades de textos te ayudaban mucho porque los personajes tenían una forma de hablar, de expresarse, de pensar, de sentir ese personaje, que todo tenía una coherencia, era mucho más fácil seguirlo, ¿no? O sea, mucho más. Fíjate que ahora que han nombrado de novela, me he acordado del año 71, cuando
parece Pepe Calvo, ¿no? Con Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Sí. Con Andrés Mejuto, que era otro de los Andrés. grandes, ¿no? Que imponente, ¿no? Y ahí eso lo produce y lo dirige una persona que luego va a ser muy importante en tu vida, que es José Samano, que es el primero que lleva a la televisión novela, ¿no? Eso lo hace Samano. Novela de Los Miserables en el 71 lo hace él. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Sí. Pues me has Creo que de las primeras cosas que hace. Me has descolocado. Sí, sí. Totalmente, es la primera noticia que Sí, tengo. lo hace. Creía que conocías a Mano, pero resulta que no. Sí, de las primeras cosas que No, hace. pero sí, yo creo que no había hecho televisión nunca. Hacerlo, la adaptación de Los Miserables de Víctor Hugo. Ah, adaptación. Adaptación, sí, sí. Ah, la adaptación, no, que sí, creía que novela, decía la sí. producción. No, Como él no, ha sido productor, no, sí. sí, o sea, lo que ha hecho ha sido, pues no lo sabía, pero mira, una cosa Porque más. luego va a ser una persona importante en tu vida, ¿no? Importantísima. Importantísima. Pepe Samano ha sido, pues, un compañero de trabajo, un amigo, una persona fuera de serie, él, como persona para todo el mundo, ¿no? Un hombre maravilloso, maravilloso, que nos dejó hace no demasiado tiempo y que noto su vacío continuamente. Personas importantes que te han ido acompañando en la carrera, como él y como Vicente Parra, que haces con él Colette, haces un par de horas con él, que sería lo que no acartonado de la época, ¿no? El actor sí, no acartonado. bueno, sí, no, no lo era, bueno, entonces estaba con la corona puesta todavía de Alfonso XII y de Alfonso XIII. Todos, sí, sí. Pero bueno, barría por todos los sitios donde iba, le arrancaban los botones de las camisas. O sea, la salida de los teatros era impresionante. A mí me pellizcaban porque iba con él, Sí. las chicas, o sea, sí, sí, era una cosa, Tú tienes una anécdota con él muy interesante, muy divertida, que es que estás haciendo la obra embarazada y él no se entera casi de casualidad porque sales tú del camerino o algo y te ve. No, Porque sí. tú- Bueno, porque yo estrené Rebelde con él en el Teatro La Comedia de Madrid. Estaba embarazada de 3 meses de mi hija Natalia. Sí. Y bueno, yo lo dije, pero dijeron no lo digas, que no se enteren, que no se entere el código empresario, que no se enteren. Bueno, y no lo dije, pero yo estaba embarazada. Sí. Y claro, aquello fue adelante, lógicamente. Y yo hacía la función y claro, y que si una fajita, yo claro, era así. Y claro, en un primeriza no se me notaba mucho, ¿no? Pero claro, llegué trabajando hasta los 7 meses largos de embarazo. Y yo ya me ponía una faja para hacer la función y claro, cuando hacíamos 2 funciones diarias y yo cuando terminaba la primera me subía a mi camerino, me quitaba lo primero la faja y me ponía a descansar para hacer la segunda, ¿no? Y un día se quedó Vicente en el suyo, que era justo el de abajo del mío, y me dice, Lola, ¿te vas a quedar aquí? Sí, pues baja a mi camerino que he traído unas cosas de Valencia que había de comer. Y entonces me bajé con mi bata y me vio y me dijo, pero esta noche no puedes hacer la función. Y dije, pues claro que la puedo hacer, así estoy todos los días desde hace ya mucho tiempo. Pero Lola, por favor. Bueno, se quedó completamente. Y bueno, a la noche, cuando hicimos la función, no podía. Teníamos una escena muy seria. Bueno, yo le abofeteaba, bueno, muchas cosas. Y entonces, él, que no podía contener la risa, porque cuanto más le gritaba yo, más le veía que hacía esfuerzos por no reírse. Y claro, lo que pasaba es que él pensaba que como gritase mucho, se me iba a salir el niño. Una cosa, bueno, luego ya tuvimos que hacer cosas para superar ese momento hasta que terminé a los 8 meses, o sea, un mes antes de dar a luz y 15 días después de dar a luz estaba yo en Burgos. O sea, que quiero Sí, decir porque tú has criado a tus hijos casi en el escenario, o No. a veces no, tu madre, y otras veces lo has llevado contigo. mi madre, yo he criado muy poco a mis hijos y es una cosa que... Pero no tenía otro Es remedio. tu trabajo, ¿no? No, pero no era una cosa, yo no podía dejar de trabajar. Yo era el hombre y la mujer Claro, de mi casa, entonces, bueno, pues tenía que trabajar y para sacar adelante la familia. Y la verdad es que, bueno,
fue terrible. Lo de tu primera hija. Tú, date cuenta lo que es, o sea, parir por primera vez, queríamos una niña con ojos azules, nos salió una niña con ojos azules, o sea, a pedir de boca, y que a los 15 días Te tengas que ir a trabajar. yo me empiece en Burgos una gira por todo el norte, que entonces no se iba y se venía. Entonces era coger el autobús y para adelante 3 meses. Tardé 3 meses en verla. Lloré, inundé media España, sobre todo el norte, lo dejé increíble. Qué desesperación, Dios mío. Me contabas lo de que Vicente Parra se reía y de esta nómina de grandes actrices y actores de los que hemos hablado, que no están todos los reconocidos que deberían de estar, porque muchas veces cuando se estudia dramaturgia o se hacen programas de televisión casi nunca se recuerdan a todos esos grandes prendes, Guillermo Marín, ¿no? Bueno, Gran patina de autores. grandes. En esa época existía más el oficio del teatro, que da la sensación de que ahora ya no existe, más como una Bueno, quita y pon. es que el teatro se ha perdido. En el teatro se han perdido muchas cosas, desde oficios, de la parte técnica. Ahora dicen, vamos a tirar la función. Y yo, ¿qué es tirar la función? ¿Pero cómo tirar? Vamos a hacer la función. ¿Qué es eso de tirar? Pues no sé qué, unos lenguajes Sí. que a mí me sacan de mis casetas, ¿eh? Porque es como perder la esencia de las cosas, de cómo se llaman. O sea, un regidor, por ejemplo, tiene una serie de trabajos que nadie los ve, más que la gente de la compañía. Pero eso se ha perdido totalmente. Tirar un telón bien, eso es como un milagro. El telón era parte del final de una función, pero una parte importantísima. Sí, era el broche emocional, Para cada obra tenía que tener una velocidad, un tempo, todo. Bajar despacio, luego al final una caída fuerte. Bueno, todo eso el director lo ensayaba 80 veces, y por Dios, lo ensayaba 80 veces y resulta que luego pues salía. Pero ahora no. Tú vas a un sitio donde hay telón y dices, hay telón. Digo, bueno, pues a ver cuándo lo echan. Sí. ¿Y cómo lo echan? Es decorativo. En el cine pasaba igual, había el telón, la pantalla, claro, ¿no? Era había, no sé, un ritual, ¿no? un ritual que yo creo que, bueno, los rituales yo creo que son bonitos. Bonito. O sea, En esa época de viajar en tren, de estar, como tú decías, 3 meses con una compañía, un grupo, un elenco más grande o más pequeño de actrices y actores, que eso se ha perdido, se generaba una complicidad personal, pero eso ayudaba también a ir puliendo el papel de cada uno, la relación con el otro, ¿no? En escena, ¿no? sí. Que eso ahora carece el teatro, ¿no? De Hombre, ese entrenamiento, digamos, ahora son bolos. Los teatros, normalmente, salvo el teatro oficial de cada sitio, pues los teatros eran de empresarios que tenían un teatro, 2 o 3 en cada ciudad. Y entonces ellos, por la cuenta que lo tenían, trabajaban con su negocio, o sea, contrataban a las compañías, iban a Madrid, los que les interesaban los contrataban, para la feria, para no sé qué, o sea, te quiero decir que eran gente de la profesión, también de otra parte de la profesión, pero eran los exhibidores los que te ayudaban a hacer esas giras. Entonces se hacía por zonas geográficas. Se hacía al norte en el verano, se hacía en el otoño Andalucía, se hacía en el invierno, se hacía muy poco porque normalmente se hacía en Madrid, pero que se hacía por zonas. Entonces, pues eso, si vas en tren, ibas en tren, o sea, pero luego ya enseguida empezamos a ir en autobús por esas carreteras que están aquí, es un milagro, ¿sabes? Sí. Y entonces ibas en autobús y había una coherencia con los viajes, o sea, no había viajes. Ahora puedes venir al sur al mes 5 veces. Sí. O sea, te haces, imagínate los kilómetros para venir a hacer un bolo en no sé qué sitio, un bolo. Cuando pasaron a los ayuntamientos, los profesionales, los empresarios de teatros eran capaces de ponerse de acuerdo, porque, por ejemplo, los viajes los pagaba al que llegabas, pagaba la mitad del viaje y a donde ibas pagaba la otra mitad. O sea que había un orden y bueno, cada uno tenía sus obligaciones, ¿no? Pero ahora
desde que pasó a manos de los ayuntamientos y empezaron a hacer cosas que no son teatros, son unas cosas que sirven. Y ya no se talla, no se No. va tallando esa relación con la No, obra ni con el actor como antes, ¿no? Que en ese tiempo lento del viaje hablaban de- no es que hablásemos, es que hacíamos las funciones de una manera continuada. Ahora se hace si estás 8 días, nosotros hacemos todas las semanas, pero si estás 8 días sin hacer una función, no es lo mismo, pierdes frescura. O sea, que ya se sabe que cuando estrenas, pues por lo menos 10 o 12 días después del estreno es como el reajuste, ¿no? Pero luego, pues yo creo que es muy importante, pero ha cambiado mucho todo. En el teatro ha cambiado muchísimo, ¿Tú muchísimo. crees que el teatro pasa como con los toreros y las plazas de toros, que hay teatros y plazas más exigentes y otras donde va y te aplauden o piden la oreja para el torero? No. O Yo creo hay que hay el sitios donde uno dice, aquí me tengo que... Yo creo que el público es muy parecido. Sí, ¿no? Yo creo que el público es muy parecido. Hay muchas historias, hay gente que cuenta muchas. Yo no lo noto. Sí. Yo noto Que sí. sean más exigentes. No, porque también esas exigencias depende de nosotros también, porque le vamos a echar la culpa al público. O sea, ¿no será que a lo mejor nosotros no hemos sido lo suficientemente exigentes en ese sitio? Sí. Claro, porque también puedes tener un mal día, puedes no... O sea, no se sabe dónde empieza esa falta de comunicación cuando ocurre. Sí. No se sabe si empieza arriba o empieza abajo. Bueno, a veces empieza abajo, ¿no? Tú tuviste una escena que aquí le pasó también le ha pasado a varios actores, a José Sacristán entre ellos, que abajo había alguien en el público molesto y le tiraste en un momento dado una maleta de Atrexo, ¿no? Porque Burgos, en aquí Burgos. pasó igual con, que suspendió la obra. Dijo, si no dejan de moverse en la silla, dijo Sacristán, termino de interpretar Bueno, la pero obra. se movían en la silla. Sí. Pero es que estos eran en Burgos, hacíamos Las amargas lágrimas de Petra von Kant, de Fassbinder. Y ellos vieron, eran las fiestas en Burgos, y vieron fotografías preciosas que había del personaje de Carintín, que estaba desnuda, todas estas cosas, y debieron de llegar allí a Burgos, de algún pueblo, o no sé, a lo mejor eran de Burgos mismamente, y se metieron 3 allí en primera fila, sacaron en primera fila para verlo bien, claro. Y resulta que, bueno, se pasaron, empezó la función y jiji, jaja, y y hablando y tal, y yo los asesinaba con la mirada, pero no recogían, no, los leía muy cerca. Y ya llegó un momento en que el personaje este Carintín se iba con una maleta, ella, y Petra la tenía que detener y quitarle la maleta. Sí. Y bueno, y esto ya fue una explosión de risa. Cogí la maleta y se la encasqueté a los 3. Y dije, no se puede trabajar así. ¿Quiénes son estos señores que han venido a incordiarnos, a no dejar ver, a que ustedes vean la función y que nosotros trabajemos? Cógeme la maleta. Y me cogió la maleta, me la dio. Sí. Y digo, y si no vais a estar callados, Fuera. fuera. Que os devuelvan el dinero y fuera. Y se quedaron allí muertos. No se movieron ya en todo el tiempo. No sabemos si a lo largo de su vida... Sí. Lola, tú has interpretado, hablabas ahora del personaje de Petra de Fassbinder, que también es un director fantástico, Fassbinder, tanto en cine como en teatro, personajes femeninos de mucho desgarro, de mucha intensidad. Aparte del texto, ¿cómo has compuesto tú? El otro día dijo Meryl Streep en los premios Princesa de Asturias, dijo que ella nunca juzga a los personajes porque si no te queda fuera de eso. ¿Cómo que nunca? Que no juzga a los personajes porque si no se queda fuera de sus vivencias. Claro, claro. Y dije, qué bonito, eso es lo que las actrices y los actores lo que hacen, ¿no? Además de no juzgarlo, cómo exploras ese mundo emocional que no está solo en el texto, sino que tienes que hacer lo tuyo. Claro. ¿Cómo lo haces en tu caso? Pues se va descubriendo, se va descubriendo. Yo soy autodidacta, o sea que te quiero decir que tengo un sexto sentido, creo que lo tengo desde siempre, y bueno, trabajo mucho, soy muy trabajadora. Tú te documentas, y- lees en torno, ¿no? Sí, al contexto, al personaje, ¿no? busco todo lo que puedo de ese personaje. Si tienes un director que te ayude en todo esto, es fantástico. Vamos, esa es la idea, y eso debe ser el teatro. Sí. Pero en el teatro muchas veces te encuentras huérfano de director o huérfana de director o de directora, y la verdad es que ese es el peor mal que te pueden dar
en el teatro, pero es un mal muy generalizado. Sí, sí, sí. Sí, porque está el director que te quiere moldear, que te impone y el que te Pero deja que busquen, ¿no? No, y el guardia de tráfico, Sí. que dice para la izquierda, a la derecha, al Derecha. frente, pi, 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 y eso, bueno, es otra cosa. O sea, Sí, mata. yo digo el trabajo de los personajes en sí, el trabajo de ahondar en los personajes. Yo creo que yo he trabajado con varios buenos, con muchos malos y varios buenos, Sí, pero sobre todo he trabajado con Josefina Molina, sí, que con Josefina no te enterabas que te ponían el sitio donde tú descubrías. Ese es el trabajo de un director, sí. que descubra lo que tú no sabes, dónde puedes llegar, ¿sabes? Sí. Entonces, con Josefina Molina a mí me pasó. Con José Carlos Claro. Plaza también me pasó. Pero esto no pasa normalmente, ¿sabes? Yo creo que la ayuda del director es imprescindible. Es imprescindible para todo el conjunto, ¿no? O sea, para elaborarlo todo. Pero en la búsqueda de los personajes, a veces también en la relación que tienen los personajes unos con otros, ahí nos ayudamos mucho los compañeros. Sí. Sí, pero esto ahora, porque cuando yo empecé en el teatro, cada uno, o sea, era como que no había que hablar de las dudas que tú tenías. Porque, claro, o sea, yo me acuerdo que la primera vez que yo hablé con alguien de lo que me pasaba a mí en el escenario, que no era, o sea, que eran cosas muy complicadas, fue con una actriz argentina, porque aquí yo no pude hablar con ninguna de mis compañeras de esto, porque a nadie le pasaba nada. Sí. Entonces, o sea, ¿qué te quiero decir? Que yo me pasaban unas cosas haciendo 5 horas con Mario. Que bueno, entré en una depresión gordísima, pero o sea, relacioné, el muerto que yo veía allí era mi marido, en la vida real, o sea, que te quiero decir que yo me empezaron a pasar unas cosas en el Incluso escenario. te desmayas en Barcelona. Ya, bueno, ¿no? pero ese fue el colofón, digamos, Sí. pero yo antes de todo eso me pasaron cosas muy raras. Yo realmente no se hablaba. Ahora es distinto. Yo, por ejemplo, ahora tengo 2 compañeras más jóvenes que yo, bastante más jóvenes que yo, y hablamos de todo. O sea, la gente ahora se comunica mucho mejor, que me parece que es una cosa absolutamente necesaria. Cada uno estaba así en sus sitios. O sea, había mucha separación, era una cosa como de educación, ¿sabes? Sí. Profesional. Sí, nadie quería tampoco mostrar la debilidad, ¿no? Mostrarla, Al personaje, ¿no? pero si mostrar la debilidad es la única manera de De aprender, ¿no? aprender. Claro. ¿Y dónde está la frontera, Lola? Porque cuando uno se enfrenta a personajes tan aguerridos, tan potentes, tan poliédricos, tan intensos, como tú has hecho, que has hecho muchas mujeres a las que yo nombraba y muchas más, tiene que haber una frontera en la que tú o dejes de escarbar o te proteges, porque a veces el personaje, como te pasó con el personaje de Carmen 5 horas con Mario, te puede llevar a un abismo que no tienes por qué, ¿no? No, yo creo que yo creo que no. O sea, tienes que tener como una tendencia a enfermar de. Sí. Yo creo que hay unas barreras naturales que tú no pones, Sí. o sea, que se ponen solas, ¿no? Pero que bueno, que es llegar hasta donde hay que llegar, pero no pasar de ahí. O sea, claro, lo que pasa es que si te ocurre que tienes una debilidad mental por alguna razón, te pilla en un momento difícil de la vida o lo que sea, y llevar las cosas a un término que no debe ser, esto es sano. O sea, estudiar un personaje y llegar, además a mí los personajes, creo que los personajes que tienen complicaciones son los más ricos, porque yo durante muchísimo tiempo hice mucho drama, mucha mujer, todos amores, todas esas cosas de mucho sufrir, y resulta que hay personajes tan interesantes, tan maravillosos, que te llevan bueno, a ser una persona, pues como somos los seres humanos, que tenemos una parte positiva, una negativa, que no somos de una pieza, ni buenos ni malos, sino, o sea, que somos muchas cosas. Entonces, los personajes ricos son esos, los que tienen muchas cosas, ¿Te habrá pasado incluso como- contradicciones muchas, porque también es bueno. Claro. No sé si te pasa como a Pedro Casabrán, que siempre lo llaman para que haga papeles de malo y dice, con lo buena persona que soy yo, Ya. que me llamen para comedia, Ya, que ya, nunca me ya. llamen. ¿Te pasa a ti eso? A mí me costó Claro. muchísimo hacer Mucho comedia, tiempo, mucho tiempo. muchísimos años me costó. Yo lloraba
bueno, me hacían críticas del llanto, positivas, ¿no? De lo bien que lloraba, pero, pero no había forma. Eso hay un momento que pesa, ¿no? El que te digan qué bien Hombre, llora, qué no, bien no, no, y dolor, aparte que te clasifica. clasifiquen, o sea, que te coloquen en un lugar y no te dejen moverte de ahí. Eso para una actriz es ponerle a un corsé, que ríete tú del de mi embarazo. O sea, un corsé mucho Bueno, más pero prieto. yo no sé si por la influencia aquella de Vicente Parra en Rebeldes, tú, y porque has tenido buenos directores y buenas directores, como el caso de Josefina, que es cómplice, además de amiga y directora. Antes, cuando Antonio Pedrosa hablaba de que todos te hemos visto a lo largo de nuestra vida, al menos 2 veces haciendo Carmen 5 horas con Mario, hay un momento que cuando viniste la última vez aquí a Málaga, antes de la pandemia, investigas otro tipo de personaje, porque nunca has dejado de buscarle a ese personaje Ay, sí. otros matices, incluso en esa última Pero historia, no lo que otro, no está no en el otro texto. tipo. O sea, un personaje tiene muchos colores. Sí, O sea, no es de una pieza, aunque parezca de una pieza, ¿no? Entonces, Carmen Sotillo, pues la hemos mirado Josefina y yo por todos los ángulos. Y cada vez que han sido 5 veces a lo largo de 40 años que hemos hecho la función, en sí. 5 ocasiones. Entonces, que cada vez que me dicen, has estado 40 años haciendo la misma función, estaría en un manicomio, posiblemente. Pero bueno, lo cierto es que fue así. Y siempre hemos hecho un trabajo. Hemos hecho diferentes trabajos y el último estaba muy basado en lo que Carmen no dice. Fíjate que no para de hablar en toda, hablar y hablar y hablar y hablar, pero bueno, encontramos un filón ahí maravilloso, maravilloso Incluso, del personaje, porque yo creo que Carmen se callaba muchísimas cosas, o sea, decía, pero las que se callaba, las decía después de muerto, que seguro que todo eso, si hubiera estado vivo, no se lo hubiera dicho. está claro, Claro, está claro. Ni pero siquiera del IBEX, ¿no? Porque hoy me contabas esa anécdota que yo no sabía tan divertida. Lo digo para que os la cuente porque es divertidísima. El día del estreno con Josefina Molina, que lo entrevistan en ABC, viene salía ese día la entrevista, el día del estreno en el Marquina, que todo el mundo decía, no, por favor, no hagáis esa función. No, bueno, nos quisieron quitar el ánimo por todas partes y Josefina, Sámano y yo, sí, la queremos hacer, queremos experimentar con esto. Pues no pasa nada, si nos estrellamos, pues nos estrellamos, tampoco pasa nada. Pero era un gustazo que teníamos los tres. Y aplaudidos por Aute, Jordi Socias, Sí, sí, un fotógrafo del sí. país, y Mercedes Milán. Ese era nuestro público en los ensayos, ¿sabes? Y entonces eran los que nos daban ánimos. Sí. Y la verdad es que el día del estreno en Madrid, por la mañana, yo estaba con Josefina mirando unas cosas que teníamos que incorporar, un chal y no sé qué, y de pronto llega Sámano y dice, mira la entrevista que viene de Miguel. Y Miguel decía en la entrevista que iba a ser una función aburrida, que era como de arte y ensayo y que la gente se iba a aburrir. Y bueno, yo me tiré al teléfono del Marquina, le llamé, Miguel, por favor, pero del teatro puedes decir lo que quieras menos que es aburrido, por favor, porque además esto no es nada aburrido. Bueno, pero yo es que creo que lo es. Bueno, pero cállatelo. Pero Boicoteando, ¿no? pues claro, él curándose en salud por si acaso. Y la verdad es que, bueno, fue maravilloso, fue maravilloso. Ya. ¿Encontraste en ese tándem del texto de Miguel, siendo los dos de Valladolid y siendo Miguel como era un escritor directo, lo llano, lo sencillo, lo anecdóticamente, la palabra, El ¿no? La manejar palabra. el lenguaje, Sí, sí, el tal como él manejaba el lenguaje, yo tenía mucho ganado ahí, claro. porque yo soy de Valladolid y, o sea, nada de lo que dice Carmen me sorprendía, porque ya era un lenguaje que yo conocía perfectamente, porque era con el que yo había crecido. Entonces, con una musicalidad, porque el lenguaje, el castellano tiene también Sí, su sí, sí. musicalidad por la manera de componer las frases. Bueno, yo cuando me lo dieron y lo leí, dije, yo no sé si voy a saber hacer esto, pero yo, aunque me estrelle contra la pared, lo hago. Porque, porque me pareció, o sea, y luego pues leí otra vez la novela y se hizo una versión nueva, porque la versión primera no. Pero la verdad es que disfruté mucho y disfruté mucho de Miguel. Y Miguel disfrutó mucho
Miguel se levantó según decía su hija, la mayor, se levantó de la depresión que tenía de la muerte de Ángeles, de la muerte de su mujer. Le ayudó mucho lo del teatro, porque claro, por primera vez él vio sus personajes moverse. No sabes qué curiosidad, se iba al gallinero, se lo veía desde un palco, desde entre cajas, porque le parecía... Y a mí me hacía unas preguntas, de verdad fue una época maravillosa, Claro que maravillosa. sí. En ese sentido, después de haber hecho tantos años, Carmen, aunque la hayáis buscado, como tú dices, quiebros, requiebros, ángulos, perspectivas, ¿cómo se despoja una actriz como tú de un personaje como ese, que te ha dado tanto éxito, que te ha ayudado en algunos momentos también, imagino, a cicatrizar heridas interiores, como también en su día función de Para mí fue noche? una terapia. Una terapia. Pero hay un momento en que Carmen. tienes que divorciar del Hombre, personaje. claro, ¿Cómo, claro, cómo lo hacerlo desde fuera, o Sí. sea, claro, hacerlo desde fuera, pero metiéndote. Entonces, bueno, es un ejercicio que yo no sé explicarlo, porque como no soy de academia, pues no sé explicarlo. Sé lo que siento y lo que hago, pero no podría dar clases. O sea, a mí cuando me dicen, ¿y por qué no enseñas? Es que no sé cómo lo hago. Lo hago, pero no sé cómo lo hago. Entonces, yo creo que hay un engranaje que que te lleva hasta los límites y que te lleva a mirar eso al personaje de distintas y bueno, a enriquecer los personajes y enriquecerte tú con ellos, pero soltarlos. Cuando haya que soltarlos, soltarlos. Y eso fue un personaje que me dio, bueno, yo siempre digo que si hubiera sido Lola a lo largo de todos estos 88 años que tengo, pues no sé si me hubiera podido soportar. Pero como he sido tantas mujeres, pues el refugio, el refugiarme en esas mujeres y el aprender de esas mujeres un montón de cosas a lo largo del camino, pues me ha ayudado mucho a no aguantarme a mí misma. Hay una escena que no sé si la habéis visto en el cine, Paisaje del Amanecer, que es una película de Andreu Castro en el año 2017, donde Lola interpreta un personaje, Alejandra, creo que se llamaba, ¿no? El personaje. No me acuerdo. Y hay una escena muy bonita donde el personaje de ella está viendo a la hija y a la nieta en la cama, entonces se va y se mira en un espejo, te miras tú, Lola y el personaje en un espejo, y de repente es como si en ese espejo estuviese viendo todas las mujeres que ha sido, ¿no? Es un poco como, Sí, sí. no sé si fue un homenaje que te No, hizo no, Andreu o no, de no. repente fue No. un regalo, ¿no? Que te hace Pues la sí, sí, película. sí, un regalo que me hizo la película, sí, sí, sí. Sí, mira, aquello lo pasamos muy bien haciéndolo, la verdad. Estaba muy bien ese guión Sí, y estaban muy bien los personajes. sí. No tuvo mucha salida. No, no, mucho. Y una película que yo hice aquí con ¿Por qué se frotan las patitas? Bueno, esa película es una maravilla. Porque, pues si puedes, mírala, por favor, porque está por ahí, está. Es divertidísima y es preciosa. Álvaro, ¿cómo se apellida? El de no me pises que llevo chanclas. ¿Eh? Vejines, que no me acordaba del apellido. Un director chupi, Sí. maravilloso. ¿Ves? Eso. Álvaro, yo no sé cómo no está haciendo cine todos los días, Sí, sí. porque lo bonito se estrenó en muy malas condiciones y bueno, todo depende, es una cadena lo del cine, ¿no? Pero la verdad es que la película es preciosa. Y Ah, pues la veré, pues sí, no sí, tenía yo. sí, sí. Estábamos hablando por la palabra, le quiero pasar la palabra, nunca mejor dicho, al público, pero quería preguntarte porque otro momento muy bonito que haces en tu carrera es cuando con Carmen Linares hacéis ese guiño lorquiano de un rato, un minuto, ¿no? Donde vais recitando obras y de nuevo la palabra. Además, hacéis un juego escénico, tú vas de verde, ella va de rojo, ¿no? Y de nuevo Lorca, yo que soy granadino y lorquiano, de nuevo la palabra, ¿no? En el caso de Lorca, lo contrario de Delibes, ¿no? En la musicalidad alegre, la palabra con dibujo. Ese espectáculo fue una pena tan grande no poder hacerlo, porque era una belleza. Era bellísimo, sí. Era bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y yo llegó un momento que me metí ahí. O sea, nunca he estado más cerca de Lorca que ahí y de entenderle en su dimensión, ¿no? Bueno, el día que me dijeron que no lo podíamos hacer más, porque Carmen
estaba hoy aquí en Málaga y mañana en Nueva York y no paraba, pues Sí. tenía conciertos por todas partes y no podíamos hacer una gira ni comprometernos con nadie porque ya estaba en la cima más alta, ¿no? de su esplendor. Y entonces tuvo que dejarlo. Yo me acuerdo que cogí un avión en Barcelona para Madrid y me fui llorando todo el camino hasta... Porque es que era una pena tan grande pensar Que que yo no iba a pasearme con la voz de Lorca. Bueno, lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal. Muy mal, muy mal. Bueno, me imagino que teniendo aquí como tenéis a Lola, queréis hacerle alguna pregunta, seguro que sí. Pues decíamos Lola y yo, la gente es muy tímida, luego termina y viene todo el mundo a preguntar, venga, ¿quién rompe? Sí, bueno, yo creo que ya lo he contado todo. No, que va, pues aquí podríamos estar, como han dicho los presentadores, 5 horas más. ¿Quién se atreve? ¿No tenemos ninguna pregunta? Yo sigo preguntándole, Antonio. Yo no lo he comentado antes en la intervención, pero no solamente Lola. Hoy tenemos aquí a un personaje que es Guillermo Busutil, que es especial. Entra en las entrevistas en el personaje a fondo y nos transmite todas las sensaciones, todas las inquietudes. Se nos hace corto. Entonces yo por eso quiero felicitaros por el dúo que habéis formado. Es ella la que... No, él. Tú eres el que preguntas. Guillermo, es una honra también contar contigo. Guillermo Busutil es premio de periodismo cultural del año 2022. Es así. 21. 21. Entonces es un orgullo siempre contar contigo. Vuelvo a repetir que nos habéis entusiasmado, nos habéis llegado muy dentro y eso a veces es muy difícil. Transmitir sensaciones, transmitir inquietudes, transmitir la vida de una persona, que es el caso, como es el caso este. Cuando estamos tan ávidos de conocer cosas tuyas, querida Lola, es muy difícil. Lo habéis logrado, de verdad. Gracias de corazón. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues yo tengo alguna pregunta para Lola. Por ejemplo, yo me acuerdo que le pregunté a Rodero, en la última entrevista que le hice, qué papel tenía él clavado como que no había hecho nunca, y me dijo Rodero, Cyrano de Bergerac. Me hubiese encantado hacer un Cyrano de Bergerac. En el caso tuyo, ¿qué papel? Yo no tengo ninguno. ¿No? No tengo ninguno. Tengo, o sea, todos los personajes que admiro y que he admirado y que los he visto tan bien hechos que he dicho, Sí. pues ya están bien hechos. O sea, Claro, tú has hecho no, personajes que está muy importante. ¿Eh? También tú has hecho personajes. que sí, pero te maravillosos. quiero decir que eso nunca me he marcado metas, ni quiero hacer esto, ni quiero hacer lo otro. No he tenido tiempo. Sí. Porque lo único que, o sea, ha habido gente más relajada, hay gente más relajada dentro de la profesión que puede elegir y puede, y bueno, y también puede compartir. Por ejemplo, Nuria Esper. Nuria Esper ha hecho un camino bellísimo, lleno de textos maravillosos, de directores que bueno, eran inventos nuevos para nosotros, ¿no? O sea, nos ha regalado muchas cosas, pero tenía a su marido al lado. Sí. Que ¿cómo era su marido, por favor? ¿Cómo era? Es que Claro, era esa persona que ella decía que me gustaría hacer y él. Sí. Él buscaba y conectaba y todo. Entonces era un equipo Sí. que yo creo que para eso también se necesita. Yo estaba desequipada de todo, ¿sabes? Entonces yo pues he hecho lo que he podido y dentro de lo que he podido me parece, ahora he hecho la vista atrás y digo, hombre, pues sabiendo las circunstancias, o sea, no ha estado mal el camino, pero... Está muy bien. Bueno, te voy a hacer una última pregunta para que ellos sepan, que no lo saben porque todavía no sé si estará ya visto en la programación. Viene en enero con la última obra a la que está trabajando, Adictos, donde además es un texto de tu hijo Daniel. ¿Cómo ha sido eso de interpretar? Y de Juanma Gómez, Juanma lo han Gómez, hecho entre dos. ¿Cómo ha sido eso de interpretar un texto de tu hijo, ese amigo ahí? Pues mamarlo tú. Gratificante. Sí. No, les puse yo en marcha. Sí. Les puse yo a ellos, porque no hay así papeles para poder hacer con mi edad. No es, o te metes en el clásico, en los clásicos, es muy difícil. Y claro, me llegan unos textos que son imposibles. O sea, salir a decir eso es mejor de irte a tu casa.
Entonces, bueno, pues son mujeres, es que yo creo que la gente que escribe, mucha de la gente que escribe, o por lo menos lo que me llega a mí, que escriben personajes de mujeres, escriben no conocen a las mujeres, no conocen a las mujeres y menos a las mujeres de mi edad, de una edad así, con la cantidad de cosas que podemos contar y la cantidad de cosas que pasan a ciertas edades, ¿no? Pues claro, no hay. Entonces te ponen siempre pues en una de 60, en una dice, no, perdona, de los 60 a los 88 van muchos años y ahí pasan muchas cosas en ese tramo de vida, ¿no? Entonces, mi hijo en el 2012 había hecho para hacer un documental que luego no salió, pero que él me enseñó unas pruebas que habían hecho con un amigo suyo, en vídeo y tal. Y entonces me interesó mucho el tema en el 2012. Sí. Y yo en la búsqueda de un texto y no encontrarlo, le dije, un día comentando, le dije, estoy desesperada porque no encuentro nada para hacer, voy a tener que hacer un recital. Y entonces no quiero, porque ese es como el recurso, ¿no? Sí. Y me dice, le digo, pues, oye, aquello que hiciste de aquel, algo así me gustaría, pero ¿qué quieres hacer tú? Digo, yo es que no quiero hacer nada especial, quiero hablar de la vida, del mundo en el que vivimos, o sea, de lo de ahora mismo, Claro. ¿no? O sea, Sí, la tradición, las tecnologías, claro, que es la obra real. claro, claro. Entonces dije, ¿tú tienes? Sí, sí, lo tengo. Pues ¿por qué no lo revisas? Mamá, pero yo, o sea, yo no he escrito nunca teatro ni él escribe muchas cosas, Sí. pero no escribe teatro. Nadie había escrito teatro. Y bueno, yo le empujé a él. Y él le empujó a Juanma, que es un amigo suyo también, con el que hace otras muchas cosas, y les puse Los deberes, o sea, que fue como una tarea, ¿no? Sí, les puse y ellos se animaron enseguida, ¿no? Porque claro, vivimos en un mundo que hay que contar muchas cosas que no se cuentan. Sí, la verdad es que Las sí. vivimos como naturales. Pues aquí estaríamos escuchándote contar cosas mucho rato más. Ya creo que hemos disfrutado y ha sido un placer tenerte. ¿No tenía una pregunta? Sí, mira, allí yo sé que hay preguntas. A ver, que tardan, ¿eh? Pero luego verás tú, no nos vamos de aquí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio lo que quiero es mostrar mi admiración tanto a su persona como a su trayectoria laboral. Y una de las cosas que yo quería comentarle y hacerle hincapié, tengo dos preguntas. Una, me admira que usted habla de su edad en muchos momentos y me parece muy vital y de admirar que usted, con la edad que tiene, reivindique a las personas mayores y encima, pues usted se ha ido transformando, ¿no? Ha ido haciéndose un camino y reivindicando un camino para muchas mujeres, porque sé que también tiene una marca de moda, que es algo... bueno, pues que se reivindica, que también una persona de 88 años que sea productiva en el día de hoy es muy... No se puede vestir en Chanel porque no pega. Pero esa capacidad de emprender en las personas mayores es lo que yo le quiero mostrar mi admiración por ello. Muchas gracias. Luego, buscando en su biografía y en su trayectoria, me llamó mucho la atención que usted hizo el bachillerato, o eso es lo que he encontrado, con 46 años. No, eso no es cierto. Ah, bueno, Hay que pues tener entonces, cuidado. es que no lo habré hecho mal, lo habré buscado mal. De todas maneras, era algo por lo que yo también sentiría admiración, ¿no? Como una persona con esa edad se pone a estudiar, ¿no? No, yo me he pasado la vida estudiando, podría haber hecho varias carreras. Claro. Sí, fíjate, no pude acceder a los estudios, pero sin embargo me he pasado, pues, y sigo estudiando. Claro. Y bueno, y ejercitando la memoria. Yo creo que si no tienes ninguna enfermedad, alguna cosa que te atañe
a tu cerebro, pues realmente es estar en movimiento, las neuronas funciona. Hágale la Seguro. pregunta Bueno, porque y no la tenemos otra mucho. pregunta que quería hacerle es que he visto por ahí en internet que 5 horas con Mario se estrenó en el Teatro Carlos III del Escorial, Sí, bajo otro director, sí, Sí, y la visión que le daba a esa obra de teatro era muy diferente. Y sí, entonces usted habló con Delibes. con Delibes y ya Ya estaba de está acuerdo dirigida conmigo. por Josefina Molina. Pero eso me parece también una postura muy valiente la suya. Sí, pero es que, Quería mira, reivindicarlo. perdona, la valentía, si es que existe en este asunto, es tener un sentido crítico. Y si tienes la oportunidad de hacer una obra de Delibes, no puedes de ninguna de las maneras. Yo me metí en ese lío y lo cierto es que me encontré con una persona que era el director, que me vendió algo que no era cierto. Entonces me di cuenta sobre la marcha, en los ensayos, y cuando yo descubrí lo que pretendía hacer con 5 horas en la puesta en escena y el sentimiento que tenía él de lo que era Carmen y de lo que era... Bueno, fui desmoronándome, pero Delibes estaba en Suecia dando unas conferencias como 10 o 12 días. Yo no podía hablar con él, era la recta final al estreno en el Carlos III, y si yo no lo hacía, pensaba que este hombre iba a decir que no me había atrevido, porque era un monólogo y le tenía que matar. Y claro, ir a la cárcel por... Dije, pues me tiene más cuenta hacer la obra. Y entonces hice la obra para demostrarle que estaba equivocado. Y entonces el día del estreno pues fue un exitazo, el público en pie, gritando bravos. Estaba llena de simbolismos la obra. Yo hablaba de la guerra y me caía un tul de 200 metros que me tapaba completamente mientras yo hablaba. Era todo una cosa... Delibes no necesita nada de eso. Delibes tiene una palabra que lo cuenta todo. Y entonces él me dijo, ¿ves? O sea, claro, la gente bravos, de pie, ¿ves? Dije, pues fíjate si se hiciera bien esto. Así fue, así fue. bueno, no sé si hay una última pregunta porque vamos un poco mal de tiempo. Sí, aquí tenemos una. Hay una aquí y otra aquí, con eso terminamos. Sí, Flor. Bueno, primero agradecerle a Lola su presencia, su amistad y desde luego su trabajo. Quiero referirle, porque no la habéis tocado mucho, su intervención en la obra, bueno, en la película, Función de Noche, ¿no? Sobre todo, yo como mujer le agradezco que nombrara y visibilizara los derechos de las mujeres en aquella época donde esos derechos eran básicamente invisibles, ¿no? Como decía Virginia Woolf, nos dio una habitación propia y nos permitió a las mujeres nombrar algo tan innombrable como era la propia libertad de la mujer, ¿no? La libertad a expresarse y a expresar sus sentimientos desde dentro, algo que en aquella época, incluso podemos decir hasta esta época, es bastante difícil. Entonces, en ese aspecto, pues yo quiero que Lola nos refiera qué supuso para ella esa Para mí un paso de película. gigante. Claro, claro. Un paso de gigante, gritar. Cuando me han dicho en ocasiones qué valiente fuiste, pues no era valor, era necesidad. Y grité desde la necesidad cuando me dieron la oportunidad de hacerlo, pero verdaderamente desde el alma, vamos. Sí, te abriste sin Y además las consecuencias fueron Terrible. terribles, porque yo fui juzgada, prejuzgada y todo lo ha habido y por haber. Incluso dejaron de hablarme gente y todas esas cosas. O sea, fue una cosa muy dolorosa. Yo me quedé como saltando al otro lado, ahí suspendida en el vacío, Sí. sin llegar sin llegar al otro lado, ¿sabes? Sí. Yo lo pasé fatal, fatal, porque no encontré la comprensión, o sea, no encontré El país no estaba preparado para el eco, pero bueno,
Sí, Lo fue cierto admirable, es que- eso fue admirable. No le pregunto eso porque sé que es una pregunta que le hace mucho y que sé que también fue doloroso, muy doloroso, como está contando ella. No, Pero pero es una película que me ha dado las gracias tantas mujeres. sí, Tantas, 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 tantas siguen, o sea, siguen, porque siguen viéndola y siguen, de pronto gente joven, gente, te dicen cosas que dices, bueno, que fíjate tú que porque claro, aquello no se hizo pensar, no había ni guión, ni había nada, era una conversación entre dos personas. Y la verdad es que, bueno, la visión de Josefina Molina, esto fue Josefina fue, Molina. fue una idea suya, sí, sí, sí. Además os dejó en libertad y os llevó a unos límites. No, no, claro, claro. Y Samano como productor, que había 5 cámaras que entonces no eran las de ahora. Sí, sí, sí. Eran material y si no servía eso, se tiraba. Sí, y yo Si no lo aceptábamos nosotros, mi exmarido y yo, lo tiraba. Entonces, bueno, pues fue por parte de la directora y de él, me llevaron a un camino que me llevaron en brazos. Es como si me hubieran parido de nuevo ellos, ¿sabes? O sea, claro, es que realmente sería parieron a una mujer que estaba llena de confusiones y llena de silencios y ellos me ayudaron a salir de esa encrucijada. ¿sabes? Escenas de matrimonio de Berman, pero sin guión. Pero en Nueva York, a Crudo. Josefina Molina, cuando se llevó a la Semana de Cine de Nueva York la película, que yo no pude ir porque estaba trabajando, eh, pues a Josefina le pusieron por encima del señor Berman, diciendo que había llegado a unos Hombre, claro, límites. claro. Sí, Que es sí. naturalismo Unas puro, ¿no? críticas le hicieron a Josefina, la crítica de Nueva York, maravillosas. Pues muy merecido. Bueno, pues yo creo que con eso abrochamos. Le damos las gracias de nuevo por haberla tenido con nosotros, que ha sido un placer y un honor. Muchas gracias, Lola. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.